Landazuri, analista económico. Ese apellido lo recuerdo mucho con Jacinto Ernesto Landazuri Soto, eh, que fue un gran relator que tuvo Ecuador. Trabajé muchos años junto a él, junto a Jacinto Ernesto Landazuri Soto. Y él es de la provincia del Carchi, era de la provincia del Carchi. Los Landazuri, Osvaldo, vienen del Carchi. Sí, sí, yo también tenía, le Ah, cuento, no sé si sí. será pariente o familia. de- Conocí un gran amigo, un gran vecino en el norte de Quito, cuando yo estudiaba en Quito, a don Alfonso Landazuri, un hombre que distribuía las famosas colchas y cobijas y buzos Vicuña. sí. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo. Decía, ¿ese apellido viene del norte? Bueno, desconozco en realidad de dónde viene ya la generación nuestra. Ha estado en Quito toda la vida y nuestros papás Sí, ¿no? también, pero entiendo que sí, entiendo que sí. Claro. Decía alguien, buena gente los Landazuri, buena gente los Landazuri. Osvaldo, lo escuché a ANLO, presidente mexicano, que se dio un baño de popularidad con esto de aumentar el 20% del salario básico a los mexicanos. Y algo se está recuperando su popularidad con lo que ha dicho. Es decir, dice el presidente mexicano que está cumpliendo y va a llegar al 100% de lo prometido en el aumento del salario básico. Digo esto porque Lazo, nuestro presidente, también ofreció llegar al 100%. Ya el año pasado hubo un 25%. Osvaldo, como están las cosas, habrá otro 25% de aumento. Analicemos este tema. Bienvenido una vez más, Osvaldo Landazuri. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, yo creo que el asunto es bien delicado en el caso ecuatoriano porque nosotros estamos, a diferencia de México, dolarizados. Entonces, cuando comparábamos los salarios, ahora que estábamos hablando de Andrés López de, Obrador. Andrés Manuel López Obrador tiene el salario, en resumen, en menos de la mitad de lo que nosotros tenemos acá en Ecuador en dólares. Es decir, ellos ganan alrededor de $180. Y claro, y en resumen, lo que sucede es que el Ecuador dolarizado se volvió un país caro. Y ahora nos encontramos con esta trampa de desarrollo, con esta trampa complicada, en donde tenemos desajustes económicos por un lado que nos hace caros, y por otro lado la gente dice no me alcanza para nada con el salario. Y efectivamente, si usted ve la canasta básica, estará en alrededor de los 715. Por lo tanto, necesita más de una persona trabajando para llenar esa canasta. Ahora, eso no significa necesariamente que usted tenga que subir los salarios indefinidamente, porque cuando usted sube los salarios indefinidamente, lo que hace en resumen es ponerle más leña al fuego, es decir, seguir alimentando este problema de desequilibrio económico. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Debería pasar que Lazo administre mejor esa propuesta. Primero, entendiendo cómo usted les ayuda a las personas que están ganando el salario básico, que entre paréntesis son poquitas. ¿Por qué digo poquitas? Porque primero son poquitas las que trabajamos en este país, es decir, es un privilegio trabajar. Y segundo, porque una buena parte de esas personas que trabajan ganan más que el salario básico. Entonces, realmente es una pésima noticia. Me parece que no es lo que el Ecuador debería hacer. Yo sé que no es popular lo que estoy diciendo, pero mi trabajo es ser lo más técnico posible con el país, tratando de explicar cuál es la situación. Resumiendo, Osvaldo Landazuri, con ese 25% de aumento que hubo para este año, resumiendo, yo repito esta palabra, ¿cómo le ha ido al empresariado? ¿Ha despedido trabajadores? ¿Qué fue y qué sucedió con el trabajo? Porque como están las cosas, el empleo no aumenta como debería, Osvaldo. Sí, o sea, el asunto es que es un conjunto de factores, ¿no? Yo creo que cuando usted sube el salario de esta manera tan antitécnica como la está haciendo Lazo, de una manera bastante populista, primero que choca con la propia visión que él mantuvo del modelo de desarrollo ecuatoriano. Es decir, si usted va a abrir la economía, que compitamos con China, que compitamos con México, con Corea, con Japón, etcétera, pues realmente tiene que ir ajustando las variables económicas para tratar de competir en las mismas condiciones. Claro. Es un, Osvaldo, detengo ahí su comentario, porque a propósito del TLC, ahora mismo se discute con México. Con los chinos, ese tema del TLC
la gente de allá se fija muy bien a cómo está el salario básico también. Sí, por supuesto, por supuesto. Y nosotros, cuando estamos comparando el salario básico, vemos que el Ecuador tiene de los salarios más altos de la región, y cuando usted le compara con China, le compara, insisto, con México, se da cuenta que estamos al doble que lo que esos países. Entonces, claro, yo creo que la formación académica de Lazo sí le pasa factura, ¿no? Es decir, él está viendo solo una parte de la realidad del desarrollo de un país. Él cree que con acuerdo comercial y con el déficit fiscal en cero, pues probablemente ahí se arregla todo. Y esa es una verdad bastante limitada, es decir, le falta mucho por ver en esa arista. Entonces, en resumen, lo que sucede es que el Ecuador se volvió caro, el Ecuador se volvió un país con desequilibrios económicos muy fuertes, no por Lazo, para ser objetivo, eso ya pasaba desde Correa y su estrategia de desarrollo que funcionó por 2 años, pero luego se empezó a caer todo cuando el precio del petróleo le baja. Entonces, yo creo que en resumen ahora lo que tenemos es una situación bien delicada, bien compleja, en la que usted me preguntaba cómo le ha ido al empresariado. Claro. Pues en resumen, lo que ha visto es que usted recupera los empleos que perdió en la pandemia en parte. Por eso usted recordará que Lazo hacía un anuncio de 500,000 empleos Ajá. hace unos pocos días, pero eso es otra vez, una verdad a medias, es una verdad mal analizada, es una verdad que le conviene decir, pero que no está técnicamente bien Trabajada, enfocada. sí. Lo, Osvaldo Landázuri con nosotros, analista económico. ¿Qué tiene Colombia, por ejemplo, en esto que recuperó el total de la gente que se quedó en para, que no trabajaba por el tema del COVID, pero recuperó totalmente al 100% su empleo? ¿Qué le pasa al modelo colombiano de derecha, que sin embargo se fue a la izquierda, cuando apunta bien en temas de salud? No hay que negar, el tema de salud de Colombia nos lleva largo. En temas de educación, Colombia nos lleva largo. Y sin embargo, entiendo un poco la desigualdad es por donde va la cosa, y por eso que ganó un gobierno de izquierda, Osvaldo. Sí, y es interesante la pregunta. Colombia tuvo unas buenas décadas de continuidad que le hicieron desarrollar una buena parte de su aparato productivo y su aparato económico en general. Ahora, una primera diferencia es que Colombia no está dolarizado, ¿no? Y eso hace que cuando usted tiene un problema de un shock externo, los libros de economía le dicen eso claramente. Si usted está con un tipo de cambio fijo, que el Ecuador esté en el extremo del tipo de cambio fijo, es decir, dolarizados, pues probablemente usted rebota menos bien que los otros países. Es más difícil salir de ese problema porque no tiene la herramienta de política monetaria. Entonces, es una primera diferencia. Es decir, si bien nosotros tenemos estabilidad cambiaria, es decir, no tenemos ese riesgo cambiario, compare usted los dos riesgos países, es decir, cuando usted le ve a Colombia, Colombia tendrá un riesgo país de alrededor de los 350 puntos Ajá. y usted los 1.500. Entonces, por ahí empieza el problema, pero fundamentalmente creo yo que es unos desequilibrios económicos que el Ecuador los tiene y que son demasiado grandes todavía. Deuda, gasto corriente versus el Producto Interno Bruto. Sí. Colombia no tiene esos problemas. Y Osvaldo, no estamos analizando el tema de la debilidad que tiene el euro por estos tiempos y la fortaleza que tiene el dólar. Digo esto que se le presenta un gravísimo problema, no por los importadores, porque como importadores nos va bien, o sea, lo que importan, les va bien, que así sea, pero para exportar, dice Europa, no, 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 no. Este tema es acá y un poco la debilidad que siente el exportador en ese sentido, la debilidad del euro frente a la fortaleza del dólar. Correcto. Ese es uno de los ingredientes, porque usted ha señalado el tema que es bien interesante, que es el tipo de cambio, pero el tipo de cambio se origina en un problema que parte desde la pandemia y son las tasas de interés. Es decir, cuando Estados Unidos comienza a subir las tasas de interés, fortalece su moneda, como que en resumen se vuelve más atractivo Ujú. que los dólares vayan al bono del tesoro, si cabe el término. Tal vez son temas un poco técnicos, pero siendo lo más didáctico posible, lo que sucede es que suben las tasas en Estados Unidos, el dólar se hace más fuerte en todo el mundo, es decir, no solo con el euro, se devalúan las monedas colombianas, las monedas mexicanas, las monedas argentinas, chilenas, todas se devalúan. Entonces el euro no es de excepción. Ahora, además de ese tema, el otro asunto que está afectando a Europa de manera significativa es la guerra. Es decir, Europa está ya en un proceso de recesión. Si uno se fija en los números europeos,
tienen inflación todavía alta, lo que significa que les falta ajustarse. Y eso en resumen, ¿cómo se traduce hacia nosotros? Se traduce en que compran menos camarón, compran menos flores, prefieren gastar esos dólares en calentar su casa, en mover su vehículo, porque la energía se vuelve más cara. Y claro, ese es uno de los problemas que estamos viendo el próximo año, que en realidad es un año bastante complejo. Claro, y ahora ya viene la calefacción en Europa y el gasto de la energía eléctrica aumenta y con ello hay que desembolsar más euros. Eso es un problema. Para finalizar, Osvaldo Landázuri, el panorama para un aumento de un 25% más que ofreció Guillermo Lasso se vuelve difícil. O sea, yo creo que Lazo realmente es muy generoso con la plata que no es de él, ¿no? Como buen banquero. Pero en resumen, claro, cuando nosotros analizamos qué es lo que está pasando en la economía, la información que yo tengo es que si usted va donde el presidente Lazo, recién fueron los comités gremiales de empresas, les dice, no me pidan nada que signifique recursos porque no tengo. Pero claro, eso sí, subamos los sueldos y ese realmente es un sinsentido, es un asunto que realmente no le va a ayudar a nadie, yo creo que a nadie en términos relativos, porque son muy poquitos los que se benefician. Seguimos con el problema del desempleo tan grave, porque si usted subiera el salario, por lo menos debería bajar otros costos laborales, como por ejemplo haciendo más flexible la contratación y el despido de personas, haciendo que las personas trabajen por horas, pero obviamente, claro, el presidente se contradice, porque si es que al mismo tiempo dice que ha generado la mayor cantidad de empleos en la historia, pues probablemente los sindicatos le van a responder, entonces no hace falta ningún cambio en las leyes laborales. Entonces, realmente es muy delicado el Sí. asunto, es un problema lo de los salarios y creo que es parte de un problema mayor. Y Eh, el problema mayor es que los problemas estructurales se mantienen en el país. Osvaldo Landázuri, dice Pedro Cruz, es un prestigioso abogado de Guayaquil, del Ecuador, la gente lo conoce. Es un abogado que defiende a los trabajadores, especialista en trabajo. Dice, nunca podemos compararnos con China porque es otro tipo de economía socialista centralizada. El obrero solo gana salario puro. Los $25, si los quiere mantener, debe el gobierno segmentarlo. ¿Está de acuerdo? O sea, en parte, ¿no? Lo que sucede es que la economía centralizada de China es una economía mixta, sí, definitivamente es una dictadura de mercado, ¿no? Es una dictadura de Estado absolutamente rara en donde funcionan las fuerzas de mercado, es decir, el trabajador sale y compra sus cosas, no es que el gobierno le está regalando absolutamente nada, es una economía en donde la oferta y demanda funcionan. Pero en resumen, estimados amigos, nosotros estamos ahora, al menos por parte del gobierno, queriendo competir con ellos directamente. Es decir, nos guste o no, tenemos que comparar las variables Ya. económicas, aunque muchas de ellas no son comparables. Si usted va a tener un Osvaldo, TLC, sí, Osvaldo, y en ese tema de la China, ¿se podría decir que es una CC China capitalista, China comunista? sí, correcto. Y claro, y ahí es donde cuando nosotros hemos conversado con el equipo negociador que está negociando ese acuerdo con China, les decimos, perfecto, compitamos, pero transparentemos varias cosas. Una es el salario, la otra es las normas de propiedad intelectual, las normas ambientales, etcétera, un montón de cosas. Pero en resumen, claro, lo que sucede es que uno podría segmentar el salario, pero el gran fondo del asunto es que si usted sigue con este mismo código laboral, va a condenar a que apenas 3 de cada 10 trabajen. Entonces es una combinación. Queremos que la gente gane más, pero eso significa que probablemente tenemos que abrir la oportunidad para que esas personas ganen más trabajando en muchas empresas, por ejemplo, horas, es decir, concebir de manera distinta. Y lo cierto es que ahora la comparación con China, con Colombia, es inevitable porque estamos compitiendo con esos países. Gracias, Osvaldo Landazuri. El tema principal del salario básico, si pasa o no aumenta el gobierno ecuatoriano. Y de paso, cómo están otros países. Osvaldo, a la distancia, un fuerte abrazo. Nos estamos cuidando, ¿ah? Muchas Gracias. gracias por la invitación. Son Un las saludo. 7 de la mañana con 58 minutos, Ángel, Qué 7:58 manera minutos. como pasa el